Me dijo que era solo un amigo. Vi la captura y me quedé helada. Creí que todo se iba a arreglar, pero esa noche solo fue el principio de algo mucho peor. Yo, Renata, de 31 años, nunca imaginé que una simple imagen pudiera romper todo lo que había construido en silencio. Marcos y yo llevábamos varios años juntos. Compartíamos un departamento pequeño con plantas que yo regaba por las mañanas y una cocina que siempre olía a café. Él trabajaba en un despacho de ingeniería, yo hacía diseño gráfico freelance, nuestras rutinas encajaban sin esfuerzo, o eso pensé. Marcos era el tipo de persona que sabía decir tranquila con una sonrisa y que se ofrecía a arreglar cualquier cosa que se rompiera en casa. Por eso cuando empezó a decir que era solo un amigo para justificar llamadas nocturnas, le creí. Nunca imaginé que esa frase sería el faro que me guiara hacia la verdad. La captura apareció por accidente. Esa tarde él dejó su teléfono en la mesa mientras buscaba unas llaves, yo pasé a levantar una taza y vi la pantalla encendida, con la notificación de una conversación que alguien le había enviado. No fue casualidad que mi mirada leyera, fue instinto. En la notificación había una imagen, una captura de su chat con alguien llamada Lucía. No quise mirar, por miedo, pero terminé abriendo su teléfono cuando él estuvo en la ducha. Vi la imagen completa, mensajes íntimos, un te necesito y una foto en la que se veía la nuca de Marcos y la sombra de un abrazo. Había una línea que me reventó, ella cree lo de, solo amigo, sigue así. Me quedé congelada. El mundo se volvió ceniciento por un segundo. Guardé el teléfono exactamente donde estaba, salí del baño con la cara sin lavar, como si la normalidad pudiera cubrir la verdad que acababa de ver. Cuando Marcos salió de la ducha, le hablé con voz que intentaba ser calma y no lo consiguió. ¿Qué es esto?, le pregunté sin rodeos, señalando a la mesa. Él frunció el ceño, cogió el teléfono y me miró con una mezcla de irritación y sorpresa que me costó entender. ¿Esto? Es una tontería. Un malentendido, dijo. Intentó reírse y lo primero que salió de mi boca fue algo que años de confianza me habían enseñado a decir con certeza, un malentendido que dice, te necesito, y lo confirma con una foto de ustedes abrazados. Marcos tragó, la sonrisa se desdibujó y por primera vez vi a alguien que necesitaba tiempo para construir su mentira. Renata, no es como piensas. Ella es, una amiga complicada. Nos ayudamos con unas cosas y, empezó, y yo sentí el patrón de su voz que me había acunado tantas veces. Era la voz que minimizaba, que reducía mis miedos a celos irracionales. No me llames paranoica. Me mostraste la foto ahora de casualidad, o la escondiste, ¿cuánto tiempo ha pasado? Le dije. Marco se apoyó en el respaldo de la silla, respiró hondo y me dijo algo que todavía me da náuseas, fue una estupidez. Fue una vez. No volvió a pasar. Confía en mí, por favor. No quería confiar. No quería creer que todo era un error más entre tantos. Empezó el juego de siempre, excusas fluidas, lágrimas tácticas, promesas de no volverá a pasar. Gastó una parte de su repertorio de culpabilidades y me reclamó por mirar su teléfono. No tienes por qué invadir mi privacidad, dijo, como si la invasión no fuera su infidelidad sino mi descubrimiento. Me había preparado para eso, muchas veces las personas manipuladoras usan tu reacción en su contra para voltear la verdad. Yo me quedé con la captura en la cabeza y, en lugar de actuar por rabia, decidí observar. Hablé con mi amiga Gael al día siguiente. Le conté lo que había visto sin dramatizar demasiado, porque necesitaba un espejo que no me diera la respuesta emocional de Marcos. ¿Y qué vas a hacer, Ren?, me preguntó con seriedad. Gael siempre fue la que me ponía los pies en la tierra. Necesito pruebas. No puedo enfrentarme a una campaña de gaslighting. Ella me miró largo rato y dijo, no te va a creer si no le das pruebas. Él puede volver cada cosa en tu contra. Fue la primera vez que escuché la palabra con intención, y sonó como una herramienta, gaslighting. La idea de que alguien pudiera borrarme mis propias sensaciones con palabras me hizo sentir pequeña y a la vez enfurecida. Decidí no quedarme quieta. Empecé a anotar cosas. No usé números para contarlo a nadie,
las marcas en mi mente eran suficientes, llamadas a horas concretas, mensajes que desaparecían, la amistad de Lucía que aparecía cada vez que él tenía una excusa para estar fuera. Había detalles domésticos que antes me parecían inocentes, un pañuelo nuevo en la lavadora que él no recordaba haber comprado, un perfume distinto en su chaqueta, una aplicación en su teléfono que él decía era para trabajo. Empecé a guardar todo en mi cabeza y en una carpeta en mi correo donde, irónicamente, no había que abrir nada para que existiera. La confrontación pública llegó una semana después. Habíamos quedado para cenar con las madres de ambos, quería que, si la conversación se torcía, hubiera testigos. No pensé en exponerlo como acto de venganza, sino como método de supervivencia. Si alguien me acusaba de inventar, allí habría otra persona que podía ver cómo reaccionábamos. La cena fue una trampa emocional. Marcos entró con una sonrisa mendaz, saludó a mi madre con un beso en la mejilla, puso el brazo alrededor mío como si nada. Mi madre, Ángela, notó mi tensión y me tocó la mano en señal de alerta. ¿Estás bien?, susurró. Asentí. No estaba bien. En un momento, mientras las madres conversaban, Marcos tuvo el descuido de recibir un mensaje. Lucía. Busqué su mirada y la encontré clavada en su teléfono. Fue suficiente. Me levanté y dije, Marcos, ¿podemos hablar en la sala un momento? Él me siguió, con cara de quien va a apagar un incendio pequeño. Cerré la puerta. ¿Qué pasa?, preguntó, con voz baja. No puede seguir así, le dije simplemente. Esto no es solo una vez, lo veo en detalles. Él me miró con los ojos que había usado para calmarme cuando un proyecto me fallaba. ¿Qué quieres que haga? Te dije que fue un error. Mostrar honestidad, dije. O probar que no mientes. Marcos entonces, con una calma casi teatral, se encogió de hombros y soltó una frase que me heló la sangre: si quieres pruebas, haz lo que sea para encontrarlas. Pero ten cuidado, Ren, porque la gente no te va a creer si te descontrolas. La frase fue un cuchillo, me estaba advirtiendo que si iba a buscar evidencia con herramientas que él pudiera presentar como invasivas, yo quedaría mal. Vio en mí la posibilidad de que yo me volviera contra mí misma. Hará gaslighting y amenaza en una sola línea. Salí de la sala, me senté, respiré y decidí que la táctica sería otra: reunir pruebas que fueran irrefutables y que no permitieran darle vuelta al relato. Esa misma noche, sin decir nada, esperé a que Marcos se durmiera. Cuando el silencio fue total y la respiración de él rítmica, me levanté y fui a su escritorio. No lo hice por curiosidad, lo hice porque necesitaba hechos. Encontré su laptop y, gracias a un error de sincronización, ahí estaban, copias en la nube de mensajes antiguos, fotos de encuentros, recibos de un café que no existía en nuestra ciudad, todo guardado en una carpeta con fecha relativa a antes de que yo supiera de Lucía. No voy a enumerar archivos ni a describir nombres raros, lo que vi fue suficiente para saber que no era un desliz. Era un patrón. Guardé varias capturas, exporté conversaciones, copié nombres y lugares. No hice ruido. A la mañana siguiente, Marcos ni siquiera notó la calma en mi voz. Yo simulé normalidad, aunque por dentro algo vibraba, no era solo rabia, era claridad. Empecé a tramar una red. No lo hice sola, Gael fue mi cómplice desde fuera. Le dije, si hago esto, necesito que estés lista para sostenerme. Ella me respondió con un abrazo: te cubro. Pero no lo publiques sin pensar las consecuencias. Su cautela me ayudó a no ceder a la venganza impulsiva. Lo primero que hice fue confrontar a Lucía. La contacté en una red social que sabía que usaba, me presenté con calma y sin acusaciones directas: hola, soy Renata. Quiero hablar de Marcos. Ella respondió rápido, sorprendiendo por su rapidez. Citó frases que conocí, un tono que olía a familiaridad. Yo sabía que esto explotaría tarde o temprano. No me enfurecí, guardé sus palabras. Le pedí que nos viéramos en un lugar público, y ella aceptó. La primera vez que la vi, Lucía no parecía la villana de una novela barata. Era una mujer de mi edad, con una mirada agria y una postura que no buscaba excusas. No soy tu enemiga, dijo antes de que yo empezara a hablar. Él y yo,
tuvimos algo. Pero él me pidió que no me metiera. Yo lo hice por dinero, por desesperación. La escena fue un baldazo de agua fría, confesión y manipulación se mezclaban. ¿Dinero?, pregunté, sin entender todo. Sí. Tenía una deuda y Marcos ofreció ayudarme a cambio de compañía. No fue bonito. Yo pensé que era una solución, pero él no me trató como a algo humano. Me usó. Sus palabras eran llenas de culpa y también de desprecio. No creas que soy una víctima perfecta. Hice cosas por mi conveniencia. Pero creo que él se aprovechó de mí porque puede. La conversación dio un giro que no esperaba, no solo había una relación física, había transacciones emocionales y económicas. De nuevo, la realidad se reconfiguraba. No porque excusara a Marcos, sino porque añadía capas al abuso, manipulación, pago por silencio, promesas que se rompían. Lucía me dio una pieza que encajaba en el rompecabezas, fotos que Marcos le había enviado para convencerla, mensajes que él borraba pero que Lucía había guardado por miedo. Me entregó copias que confirmaban el patrón de engaño y la forma en que Marcos mantenía el control. Salí de esa cita con evidencia abrumadora y una mezcla de asco y poder. Ya no era solo mi palabra contra la de él. Tenía mensajes fechados, quiero decir, en términos relativos, recordatorios, fotos que demostraban reuniones, y mensajes donde Marcos decía cosas que no se puede negar cuando están en texto, planes, promesas, instrucciones para mantenerme tranquila. Era como si hubiese escrito en tinta lo que intentaba borrar con ropa limpia y abrazos. Lo siguiente fue inevitable, exposición. No quería humillarlo por deporte, quería que asumiera las consecuencias de su manipulación. Le escribí un mensaje, tengo pruebas. Quiero hablar. Si no, lo diré todo. Él leyó, y la respuesta fue inmediata, Ren, por favor, no destruyas mi vida. Yo puedo arreglar esto. Tenemos historia. Vi en esa frase el eco de todas las manipulaciones, tenemos historia como argumento para pedir indulgencia. No cedí. Hice un plan más amplio. Mostré las pruebas a Gael, quien me ayudó a compartir fragmentos con personas que realmente importarían, su madre, su jefe, un par de amigos en común. No expuse todo públicamente de inmediato, empezó en privado, como una red que se cerraba. Quería que las personas que conocían a Marcos vieran la evidencia antes de que él tuviera la oportunidad de reescribir la versión. La reacción fue la de una bomba, su madre primero negó, luego se quebró, su jefe, sorprendido, me pidió cordialidad pero dijo que investigaría. Algunos amigos intentaron justificarlo, otros, con rostro contrito, empezaron a distanciarse. Marcos intentó hacerlo de siempre, convertirlo en mi problema. Acusó que yo estaba rompiendo su carrera y que se sentía traicionado por mi campaña. Pero las pruebas pesan. No era mi palabra contra la suya, era un archivo de acciones. Marcos reaccionó con ira. No solo me gritó en privado, empezó a poner en marcha una estrategia de difamación. Mandó mensajes a mis amigos describiéndome como una mujer obsesiva, inventando episodios que no existían, insinuando que yo tenía problemas mentales. Buscó el camino fácil, desacreditar al mensajero. Intentó usar la técnica que él siempre había empleado conmigo, convertir mi racionalidad en histeria. Me llamó a altas horas, dejó notas en el departamento, se presentó en el trabajo con excusas ridículas. Quería que me viera la gente como inestable. Pero había otra parte de su plan que no esperaba, intentó sobornar a Lucía para que retirara su testimonio. Le ofreció dinero a cambio de silencio. Lucía me contó el intento con desprecio. Me ofreció dinero y me dijo que si no lo hacía arruinaría mi reputación, dijo con rabia contenida. Ella había rechazado, pero el gesto demostró la naturaleza de su desesperación. A medida que su red se venía abajo, Marcos se volvió más agresivo. Una noche, cuando yo estaba en el departamento con mis cajas de pruebas, me gritó a través de la puerta y dijo, «Te vas a arrepentir, Renata. Nadie te creerá y te vas a quedar sin nada». Fue la amenaza directa. Mi respuesta fue práctica, llamé a un abogado. No lo hice por venganza, lo hice para poner límites claros. El abogado me explicó mis derechos, me habló de pruebas,
de protección, de cómo documentar cada cosa. Fue la primera vez que el proceso legal me pareció menos abstracto y más como una herramienta de defensa. La presión externa era abrumadora. Amigos que no sabían qué creer se distanciaron, algunos me llamaron en secreto para decir que me apoyaban, pero no querían involucrarse. Mi madre me cubrió las espaldas y me ofreció un lugar temporal si las cosas se salían de control. El trabajo se volvió difícil porque los rumores llegan a los lugares donde la gente come y trabaja. Todo se mezcló, emociones, juicios, lealtades divididas. Y entonces vino el giro que reconfiguró la historia entera. Un par de semanas después de haber expuesto algunas pruebas en privado y de que su jefe hubiera empezado una investigación interna, recibí un mensaje anónimo. No era anónimo en el sentido técnico, era una carta digital sin remitente, con un archivo adjunto que decía contener todo lo que necesitas para entenderlo. Abrí con cautela y dentro había una conversación entre Marcos y otra mujer que se hacía llamar. En esa conversación había algo que me dejó sin aliento. Marcos hablaba de mantener la farsa y escribía algo como ella cree lo de, solo amigo, perfecto, así nadie sospecha. No era solo relación y engaño, era premeditación. Él y alguien más estaban planeando deliberadamente manipular mi percepción. Le mostré el archivo a Gael y a Lucía. Ambas palidecieron. Esto no es solo infidelidad, dijo Lucía con la voz rota. Es una estrategia. Entonces empecé a entender que yo había sido un objetivo, no un accidente. No solo me engañó, conspiró para que yo creyera lo que él quería que creyera. El gaslighting dejó de ser una táctica aislada y se convirtió en un plan. La evidencia era devastadora. Conversaciones en las que Marcos pedía que se enviaran capturas de pantalla falsas para sembrar celos en mí en otros momentos, instrucciones para borrar metadatos en fotos, notas sobre cómo manejar mi temperamento. No puedo decir que estas cosas me sorprendieran, la combinación de cariño y control ya me había mostrado patrones, pero ver la premeditación en letras fue como ver una arquitectura de abuso. Con ese archivo, mi estrategia cambió. No solo iba a exponer su infidelidad, iba a mostrar que había una intención deliberada de manipulación. Compartí el archivo con su jefe y con una persona que trabajaba con nosotros en una asociación que teníamos en común. No hice todo público, elegí frentes que causarían consecuencias reales en su vida cotidiana. Cuando alguien en su trabajo vio la conversación y el plan, la investigación interna se aceleró. Le pidieron que explicara sus acciones. Su madre, al ver más pruebas, rompió los últimos puentes que le quedaban. Marcos intentó resistir. Hizo lo que hacen muchos cuando se ven acorralados, atacó con acusaciones. Dijo que yo estaba fabricando archivos. Dijo que todo era un montaje. Pero entre más atacaba, más se evidenciaba la absurda coordenada de sus acciones, intentar convencer a otros de una paranoia mientras él mismo había orquestado esa paranoia. La incoherencia quedó en evidencia. La venganza que ejecuté no fue crueldad gratuita, fue una serie de pasos calculados para que asumiera las consecuencias de sus actos. Presenté las pruebas en la investigación interna de su empresa, di testimonio sobre el patrón de manipulación y pedí que se considerara la conducta sexual inapropiada y el abuso emocional como parte de las responsabilidades profesionales. No esperé compasión. Esperé justicia. Conseguí que su jefe, tras revisar los archivos, lo separara temporalmente del puesto hasta concluir la indagación. Eso tuvo efecto dominó. Sus amigos se distanciaron, algunas parejas rompieron la relación con él. Su madre, devastada por la evidencia, le exigió que buscara ayuda. La exposición profesional fue lo que más le dolió, la reputación que se había esforzado tanto por construir comenzó a desmoronarse. Marcos reaccionó con más rabia. En un intento desesperado por revertir la situación, publicó una versión simplificada en la que me tachaba de manipuladora y mentirosa. Pero ya no funcionó. Había demasiada documentación. Había testigos. Había fotos y mensajes y la sensación colectiva de que algo se había roto irreparablemente. Aún así, lo más doloroso no fue su caída social, fue el proceso de reconocer que la persona que me había prometido cuidados había elaborado planes para dañarme emocionalmente. Lo que él perdió, trabajo, amigos, credibilidad, fue el resultado de acciones deliberadas.
No sentí regocijo al verlo caer, sentí alivio. Me había quitado un peso enorme de encima. La vida después fue práctica, empecé a reorganizar mi día a día para no revivir los episodios una y otra vez. Me mudé por un tiempo con mi madre, reparé lo que hacía falta en mi salud mental. No fue un camino romántico. Tuve que trabajar con terapia para recomponer límites, para no dejar que la sensación de culpa que él había intentado sembrarme se quedara. Aprendí a poner barreras y a desconfiar de las sonrisas que encubren estrategias. Actualización 1. 2 meses después de la exposición, la investigación interna concluyó con sanciones. Marcos fue despedido y recibió una recomendación para recibir tratamiento por conducta emocional dañina. No era la justicia perfecta, pero sí una consecuencia real. Lucía recibió apoyo para su situación y entabló tratamiento para salir de la dinámica en la que se había involucrado. La relación con mi círculo social se reequilibró, algunos volvieron, otros no. Aprendí quiénes se quedaban por lealtad y quiénes regresaban por hábito. La venganza, si así se quiere llamar, también tuvo costos. Exponer a alguien implica la posibilidad de que tú misma seas escrutada. Gente hizo preguntas sobre mis intenciones, y hubo noches de insomnio pensando si actué demasiado. Pero cada vez que me faltaban fuerzas, pensaba en las noches en que Marcos me decía que era exagerada y en las veces que había minimizado mis sentimientos. Me di cuenta de que muchas veces la venganza necesaria no es para humillar, sino para proteger a otros y para dejar de ser rehén de alguien que manipula. Mi reflexión ahora es sobria y dura. Aprendí que el amor no consiste en erosionar la autonomía del otro bajo discursos dulces. Aprendí que las palabras solo un amigo pueden ser usadas como máscara para un plan. Aprendí también que la verdad, aunque difícil de manejar, es la única forma de recuperar la dignidad. No doy lecciones lujosas sobre perdón ni propongo un cierre poético, hubo daño y hubo consecuencias. Al final, lo que importa es levantarse con la claridad de que mereces no ser víctima de una estrategia emocional. A veces siento nostalgia por lo que creí que teníamos, otras, me encono al recordar la frialdad con la que lo orquestó todo. Pero ya no me paraliza la duda. He vuelto a diseñar, a regar mis plantas por las mañanas y a tomar café sin preguntarme qué trama había detrás de cada sonrisa. Y cuando alguien me pregunta por qué actué como lo hice, respondo con sinceridad, porque preferí enfrentar la verdad a seguir viviendo en la mentira de un solo amigo que no quería ser descubierto. No tengo un final de película. Solo tengo la sensación constante de que mi vida ya no es susceptible a guiones ajenos. Y si alguna vez te rompen una confianza con la palabra solo, mira la otra parte, quizá no es solo una frase. Quizá sea un plan. Y si decides enfrentarlo, hazlo con pruebas, con aliados y con la calma que te da la certeza de que no estás loca.